Ahora sí, buenos días, espero que ustedes hayan tenido un feliz año junto con sus familiares. Vamos a iniciar este nuevo año con nuevo año con, a ver, puede minimizarse. Vamos a compartir la pantalla entonces. Ahora sí, vamos a compartir la pantalla. Acá, ahora sí, vámonos a la parte que nos corresponde, que sería la división de la historia, ¿no? Para tratar de ubicarnos. Espero que hayan pasado un feliz año, cuídense siempre del COVID. Aquí está, nos vamos a hacer un poquito más grande para recordar por dónde estábamos nosotros el año anterior. Recuerden que el año anterior estuvimos viendo la Revolución Francesa, el Renacimiento, las exploraciones de Portugal, la reforma religiosa, el absolutismo, la Ilustración, ¿no? Y finalizamos con la Revolución Francesa. Pues vamos a pasar ahora a esto, la edad contemporánea. Aquí vamos a ubicarnos, ¿ok? En la edad contemporánea, en esta parte, edad contemporánea, que abarca desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Y el primer tema que tenemos es la Revolución Industrial. Después veremos las guerras mundiales, un poco corto, un poco resumido, un poquito que ando con problemas en la garganta. Y vamos a ver la revolución industrial, ¿ok? Para lo cual, vamos a poner aquí la revolución industrial. Es algo sumamente corto, pero queremos tener una idea de eso, ¿no? La revolución industrial, ok, ok. Vamos a ver, en unas preguntas le vamos a poner qué fue la revolución industrial, para tratar de tener una idea y pasar vamos a ver. Vamos a ver aquí. La revolución industrial. ¿Qué fue la revolución industrial? ¿Qué fue la revolución industrial? Fue un proceso de transformación. Ahí les he puesto tres palabras claras. Un proceso de transformación económica. ¿Por qué económica? Porque cambió la economía con la revolución industrial, que es lo que vamos a ver después. Social, cambió la sociedad, se vinieron unas nuevas clases sociales. Y tecnológica porque comenzaron la aparición de las máquinas, que es lo que vamos a ver. Esto sucedió durante la segunda mitad del siglo XVIII y se produjo en Gran Bretaña, donde está Inglaterra, Escocia, Gales, esa parte de Gran Bretaña, ¿no? En Europa. ¿Ok? En la historia habla de varias revoluciones industriales, la primera, la segunda, algunos historiadores hablan de tercera revolución industrial, cuarta revolución industrial, pero nosotros nos vamos a centrar específicamente en la primera revolución industrial que comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII y se produjo en Gran Bretaña. ¿Okay? ¿Cómo se desarrollaba la humanidad antes de la revolución industrial? Miren, antes de la revolución industrial, ¿qué hacía la gente, principalmente en Europa? ¿Qué hacía la gente? Vivía de la economía rural, por eso le hablo acá de la económica, vivía de la economía rural del campo, agricultura, y vendían sus productos agrícolas, por eso dice comercio. Pero esto lo hacían a través de la atracción animal. Aquí ustedes pueden ver una figurita de la atracción animal, la voy a traer para acá, miren. O sea, eso es tracción animal, o sea, no tenían maquinaria, no tenían tractores, no tenían ningún tipo de instrumento tecnológico. Simplemente usaban así los bueyes, miren cómo, eso es la tracción animal. Así vivían antes de la revolución industrial. ¿Y qué pasó con la revolución industrial? Lógicamente aparecieron las máquinas, especialmente la máquina de vapor. Aquí está la máquina de vapor. ¿La pueden observar? Esa es la máquina de vapor inventada por James Watt, o James Watt. Inventó la máquina de vapor, lógicamente, con el invento de una máquina, se iba a producir una industria textil a gran escala, en fábricas. Iba a cambiar todo. La gente del campo iba a dejar el campo y iba a trabajar en las ciudades. Y el campo lo iban a descuidar un poco y se iban a empobrecer. Entonces, que la industria textil sobresalió en la revolución industrial. La extracción del carbón. ¿Recuerdan ustedes si vieron la película Titanic, que había gente que tiraba unas cosas negras al motor del barco Titanic, que era
movido a través del carbón. Ese carbón es el que se utilizó al inicio de la revolución industrial. El crecimiento de las áreas urbanas. ¿Qué es un área urbana? Un área urbana es una ciudad. Cuando hablamos de urbana es ciudad. Y porque aparecen las fábricas en la ciudad. Entonces, cuando hay fábricas, la gente dice hay trabajo. Entonces dejaron el campo y se vinieron a las fábricas a trabajar. Porque ya aparecieron las máquinas. Aparecieron las máquinas. O sea, ya la gente trabajaba pues en gran escala en las fábricas. Aparece la máquina de vapor por James Watt, que es la máquina de vapor. Ustedes pueden en internet ver la máquina de vapor inventada por James Watt o James Watt. Se inventa el ferrocarril, porque no solamente la aparición de las máquinas, sino en las fábricas, sino las máquinas de transporte, de locomoción. Y entre esos aparece el ferrocarril de George Stephenson. Este señor inventó el ferrocarril. Y entonces comenzaron a movilizarse grandes productos de las fábricas y la gente en parte dejó un poco abandonado el campo. El campo es importantísimo. Nunca lo debemos abandonar, debemos fortalecerlo, porque de ahí vienen los alimentos. También los barcos a vapor surgieron en esa época y la humanidad comenzó a cambiar. Así como ustedes, como están jóvenes, no se han dado cuenta, porque ustedes son de la época del año 2000 para acá, pero por los años 1990 aquí en el Ecuador recién comenzó comenzó a aparecer el celular. Y durante la época de los 90 comenzó a incrementarse el uso de eso. Es otra tecnología. Por eso es que eso podemos hablar de la quinta revolución industrial, que es la parte de la tecnología, de la tecnología 3D, la tecnología 4D, eso es de la época de ustedes. Pero esta época, ustedes ven esa máquina de vapor a decir que es antiguo eso, pero para aquella época no era antiguo, revolucionó la sociedad. Entonces, miren, aquí tenemos el invento de los barcos de vapor. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué consecuencias trajo esta revolución industrial? Aquí está el ferrocarril, vean el ferrocarril, ¿lo ven? ¿Qué consecuencias trajo esta revolución industrial? Vamos a ver dos consecuencias nada más que eso. Dos consecuencias. La aparición de nuevos grupos sociales. ¿Por qué? El proletariado, se llaman dos grupos sociales, el proletariado y la burguesía. ¿Qué era el proletariado? Eran los trabajadores de las fábricas, de las industrias, y los campesinos pobres que se quedaron todavía en el campo trabajando con educación animal. Algunos llevaron ciertas máquinas al campo, pero eso es lo que se llama proletariado. Y la burguesía, eso eran los chéveres, los ricos, los dueños de los medios de producción, los dueños de la fábrica, los dueños de las máquinas. Entonces había dos grupos sociales, el proletariado y la burguesía aparecieron con la revolución industrial. Aparecieron esos dos con la revolución industrial. Ok. Y otra de las consecuencias tienen los problemas sociales. Pues. No les pagan bien en la fábrica, los explotan en la fábrica, entonces los trabajadores comienzan a quejarse, tal como ustedes ven esta imagen de aquí, comienzan a quejarse los trabajadores, vamos a mejor, y vienen los problemas sociales. Ahí están, problemas sociales, pan, techo, tierra, trabajo, mejores salarios. Esos son los dos problemas que trajo la revolución industrial. ¿No? Dos grupos sociales. Por eso es que acá en la primera pregunta dice un proceso de transformación social, que es dos grupos sociales. Económica, porque ganaban unos menos, otros ganaban un poquito más, los burgueses eran los dueños de la fábrica, los ricos, y la tecnológica, la aparición de las máquinas. Ahí está la revolución industrial que apareció en Gran Bretaña. ¿Ok? Les voy a, de esto de aquí ya. Esas cuatro preguntas quiero que las lean bien, ustedes las pueden ampliar en internet, pero quiero que como deber, porque no que voy a mandarles bastantísimo deberes, no, una pequeña consulta de un párrafo, por esto principalmente, ¿no? Porque apareció, ustedes conocen que en el Ecuador últimamente ha paralizado el ferrocarril, que es un medio de turismo, antes era un medio de transporte, es lamentable porque este ferrocarril era muy valioso para el Ecuador. Entonces, en base a esto, que apareció con George Stephenson, el primer ferrocarril, vámonos a nuestro país. Por eso les he puesto una pequeña pregunta, un deber de consulta. Ustedes copian y lo mandan como la actividad 22 por el Modern Asignación. ¿Qué personaje de la historia del Ecuador construyó las primeras líneas férreas en el país? Un párrafo nada más, dice. Un párrafo nada más, nada que ha sido un deber larguísimo, ¿no? Un pequeño párrafo, nada más, nada más.
Entonces, esto más o menos es la revolución industrial, ¿no? Una transformación económica, social y tecnológica que se desarrolló en Gran Bretaña, dejaron el campo para pasar a las ciudades, se inventaron la fábrica, las máquinas, los barcos de vapor, el tren como medio de transporte. Eso en sí es la primera parte de la revolución industrial. Y la segunda parte fue hasta 1914, que inició la Segunda Guerra Mundial, que más o menos en algo mejoraron las industrias, vino la electricidad, etcétera, etcétera. Ok, cadetes, cuídense, pasen bien, no se olviden de hacer el deber y que tengan un feliz año.